mucho que ver, ¿no? Porque realmente a su vez lo que hacemos refleja lo que somos. Entonces, ¿yo qué soy? Yo soy un tipo que, pinche chilango, ya saben, nací en el DF, hace muchos años ya me vine a vivir a San Luis Potosí con mi familia, aquí tuve a 2 de mis hijos y siempre he buscado los espacios de primera instancia, dicen seguridad, en segunda instancia que haya trabajo laboral, en tercera instancia buscar la felicidad, entendiéndose por felicidad hacer lo que quieres hacer dentro de lo que puedes hacer, porque si no, pues tiendes a estar metido en una dinámica de frustración permanente al generar alternativas que no se realizan. Entonces he buscado que mis alternativas puedan irse realizando y en ese contexto me he enseñado a mí mismo a trabajar en la medida no del otro sino del uno. Es decir, si a mí me gusta la antropología, por eso la estudié, me gusta la historia, por eso la estudié profesionalmente, toda mi vida he trabajado dentro de ese marco de actuación, como profesor, como investigador, siempre no me he salido de esa profesión y eso ha permitido que se conforme dentro de mí una suerte de conciencia que me sirve muy eficientemente para tratar de entender mi entorno. No sé si la interpretación que haga del entorno es la adecuada, pero sí sé que es la que a mí me funciona. Y en esa manera de entender el entorno, pues me he encontrado con posiciones que no van dentro de mi forma de pensamiento y he peleado para que esas posiciones, las mías, tengan la capacidad de convencimiento cara al otro y no me he quedado en la idea de no se puede. El lunes estaba hablando con un cierto candidato, me voy a decir el nombre, y platicando de lo que se iba a trabajar o no se iba a trabajar, yo decidí que tenía que escribir un ensayo que se llamara La filosofía del ta cabrón, ¿no? Porque todo lo que decías me contestaba, ta cabrón, ¿no? No, está cabrón, ¿no? Está cabrón. Dije, no, bueno, esto ya es una filosofía estructurada que hay que empezar a resolver teóricamente, ¿no? Porque es importante. Porque está cabrón, de tanta cabrón la cosa, que te inmovilizas. Y vivimos una sociedad donde está cabrón, ¿no? Entonces, yo he trabajado, perdón que hable de yo con los yoyismos y todo esto, he trabajado en la línea de... A ver, señores autoridades, yo siendo autoridad, la única vez que he trabajado en el gobierno como delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia y después como coordinador nacional de investigación científica en el propio INAH. Y duré 4 años y dije, no vuelvo a entrar a trabajar en la administración pública, por saturación, por vergüenza propia, por todo lo que se te ocurra. Porque vi cantidad de cosas, como todos ustedes habrán visto en el ejercicio de sus funciones y han tenido que acercarse o incidir en esa gestión, en la gestión pública. Bueno, también hay algunas satisfacciones por ahí, pero digo, poniéndolas en una balanza, te quedas corto por el grado de injusticia que se vive al interior de instituciones oficiales. Ya lo saben, todos lo sabemos. Y entonces yo he dicho, bueno, vamos a tratar de echar a andar una escuela de educación superior en antropología con el gobierno, desde el INAH. Hace los proyectos, eso. ¿Por qué? Pues porque el Centro Norte no tiene antropología e historia. Estoy hablando hace 20 años. Entonces, vamos a trabajar con eso. Está cabrón. Se acaba, está cabrón. No se puede, no hay. Esta filosofía que detiene todos los motores, ¿no? Es una ausencia absoluta de combustible fundamental para poder avanzar. Y yo dije, pues no me quedo con ta cabrón, pues yo abro mi escuela de antropología como una escuela privada, fíjense ustedes. O sea, tanto es mis ganas de ganar dinero que hago una escuela de educación superior dedicada a la historia y a la antropología. Imagínense pues, el estado de quiebra de la escuela. Pese a ello, pues nos aventamos 20 años con la escuela, trabajando, becando a los alumnos, esto. ¿De dónde salía el dinero?
del trabajo, esto lo hemos platicado en alguna reunión aquí justo con el Grupo Plural, pues de proyectos que sacábamos con la BMW para hacer calendarios, para hacer un museo de sitio, en base a lo que ellos trabajaban. Me acuerdo un museo de sitio que hicimos al interior de la planta de la BMW, ahora que está tan de moda, allá en Lerma, porque habían encontrado un asentamiento prehispánico y entonces quedaba de dos: o cerraban la construcción de la planta o se rescataba el asentamiento prehispánico, y la vertiente era, la opción era o con el gobierno o con la Fundación Eduard Seller para la investigación arqueológica y no histórica, que ya existe desde hace 25 años, no son esas fundaciones que surgen para ver que se roban, que se llevan, que lana les cae y violan sus propios objetos de estudio, y en vez de arqueología pues ya tenemos aquí niños pequeñitos y los vendo en Tailandia, y bueno, toda esta dinámica nacional, ¿no? Y bueno, de esa manera se financiaba la capacidad de tener un programa de becas único en el país, que eran las becas que nosotros manejábamos para los alumnos. No eran simuladas, eran reales. Y desde el primer día trabajamos así, y así nos fuimos. Dije, no quieren antropología, pues les ponemos antropología. No quieren historia, porque la historia la manejaba básicamente las instituciones eclesiásticas aquí en el centro norte. ¿Se acuerdan de los Montejano? ¿Se acuerdan de los Ortega ahí en Tampico? ¿Se acuerdan de los Escos en Zacatecas? Bueno, todos vinculados a la iglesia, y eran los que llevaban toda la historia, digamos, entre comillas, oficial del centro norte de la República, controlando los archivos históricos, bla, bla, bla. Entonces dijimos, bueno, necesitamos trabajar en educación superior, en historia, porque entendemos que las humanidades son fundamentales para tener una sociedad equilibrada, lógica y que sea funcional. Así de fácil. Y yo, muy terco, pues dije, no me dejan, pues camino yo. Camino yo, tengo problemas. ¿Por qué? Porque no me dejaban. Entonces, pues guerra santa contra el gobierno federal desde hace 20 años, contra el Instituto Nacional de Antropología e Historia, porque ellos tienen la Escuela de Educación, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y resultamos en una suerte de competencia curiosa, porque somos más reivindicativos que la propia ENA. Cuando la ENA dicen que es una cueva de grillos, pues ahora nosotros qué seremos, ¿no? Entonces dijimos, vamos a tratar de alejarnos de lo que es la politiquería, la grilla, y vamos a trabajar en las partes sustantivas de lo que pueda ser una necesidad social, en este caso la detección de problemas asociados con nuestro patrimonio. Y entonces empezamos a trabajar, que si en el caso Teotihuacán, que si en el caso Tantó, que si en el caso de los megaproyectos en la ciudad de Puebla, que si en el caso de la declaratoria del centro histórico de San Luis Potosí, que la construimos nosotros. Y ahí está en los anales mi equipo de trabajo del Instituto Nacional de Antropología aquí en San Luis Potosí, que ya eran puros piratas, porque todos íbamos por libre, ¿no? Decíamos, hay que conseguir la declaratoria. Está cabrón, porque desde el 76 está parado el estudio de la declaratoria que llevaba el arquitecto Díaz Berrio, usted lo ha de conocer. Sí, claro que sí. Y estaba parada porque la declaratoria del centro histórico abarcaba casi toda la ciudad de San Luis Potosí. Era, por el mejor de los casos, decir, holística, o sea, universalista. Y claro, eso golpeaba cantidad de intereses inmobiliarios de toda índole, ¿no? Entonces, si voy a depender de una instancia, en teoría llena de humanistas, como pueda ser el INA, digo en teoría, llena de humanistas, como pueda ser el INA, pues cuando yo llegue y diga, voy a demoler este edificio porque voy a hacer so new, so different, un Walmart, región una o una ciudad china dentro de nuestra China, como las cajas rusas, ¿no? Las vas abriendo y sale una muñequita, otra muñequita, otra muñequita. Así son los intereses por la región. Entonces, recién había que bloquear la declaratoria. Bueno, pues como estaba cabrón, dijimos, vamos a sacar la declaratoria. Y nos pusimos y a pelearnos con los intereses. Aquí el Colegio de Arquitectos decía que yo era un tal por cual al que tenían que echar y mandarlo al DF de donde venía, ¿no? Y conseguimos la declaratoria. Entonces, esa consecución de la declaratoria a mí, en lo personal, me dio mucha satisfacción, porque
fue la capacidad de decirle a la gente, pues sí, está cabrón sacar el proyecto técnico, pero ya lo sacamos y ya lo declaramos y ya tenemos una ciudad que ahora requiere un reglamento para trabajarse al interior del centro histórico. Es decir, era la forma de demostrar que, aunque sea una frase muy manida y se nos acerca al fútbol, que sí se pueden hacer las cosas, ¿no? Sí se puede. Sí se puede, aunque no haya dinero, sí se puede, aunque no hayan las condiciones contextuales para desarrollar las cosas. Hay que tener una mentalidad de caminar para adelante. Porque si no, estamos inmovilizados. Y entonces, ¿para qué hacemos nada? Lo único que no se mueve, aparte de las estupideces del presidente, pues es lo que está muerto. ¿Sí? Moviendo a México, ¿para dónde? Pues para el despeñadero, ¿no? Pues vamos viendo para dónde lo movemos, que no es el despeñadero. Bueno, en fin. Y eso es por lo que toca a mi parte obsesiva como investigador en ciencias históricas y antropológicas. Me doy cuenta que las diferentes sociedades en las que hemos vivido y que han pasado por todos los tiempos, pues han tenido la capacidad de transformarse, de cambiar, de resolver los problemas. Si no, no existiría. Nosotros decimos los pobrecitos indígenas mexicanos. Aquí los náhuatl, los pames, los huicholes, los huachichiles, los cora, todo lo que nos tenga que pegar o que acercar, los tenec que se nos vienen por acá, para esta zona, decimos pobrecitos, son vulnerables, pero tienen una dinámica interna que desde que aparecieron aquí los españoles conquistadores los trataron de eliminar y ahí siguen. Luego llegó la época del siglo XIX, reformistas, liberales y conservadores, todos a pegarles. ¿Se acuerdan las leyes de reforma, no? La ley de amortización de manos muertas. Bueno, todo esto dio en el traste con las comunidades indígenas y sin embargo ahí siguen. Luego llegó la revolución, le segmentamos las tierras, nos las readjudicamos, se las readjudicamos ya como ejidos y ahí siguen. Luego ha llegado el neoliberalismo con todas estas animaladas que hace esta gentuza y ahí siguen. Pues tienen más fuerza que nosotros, porque nosotros cada ratito cambiamos, que si queremos ser gringos, que si nos gustan los franceses en el siglo XIX, porque la igualdad, la libertad y la fraternidad pues, se nos pegaba, ¿no? Y sonaba bonito hasta que nos invadieron. Cuando estábamos en la colonia, pues resulta de que teníamos un poder absoluto, ¿no? Que era el del rey. Luego queríamos ser democráticos en el siglo XIX con Juárez, en fin, un cacao mental verdaderamente interesante. Y sin embargo los indígenas siguieron y ahí siguen. Entonces, más que irles a preguntar cómo se sienten con la mexicanidad y que si les echamos a dar programas de apoyo, habría que preguntarles, oigan, sóplennos un poquito cómo le hacen para tener esa fortaleza cultural que los mantiene ahí vivos, vigentes y trabajando. ¿Son pobres? Sí, sí son pobres, como tantos y tantos millones de mexicanos que son pobres. Aunque somos pobres, porque ahí la llevamos, ¿no? Yo participo en la idea de que nosotros somos el pueblo, no por populismo, como dicen ahora, o demagogia, sino porque realmente en el plano definicional nosotros formamos parte del pueblo. Entonces yo siempre digo nosotros el pueblo, como Leo Uberman, cuando escribía sobre estos temas. Somos el pueblo, tenemos que apoderarnos de esa idea y no tenemos que ver al pueblo como si estuviera enfrente, como si fuera un actor ajeno a nosotros. ¿Qué somos nosotros? Los que estamos actuando en las instituciones, los que trabajamos en la política, los que trabajamos el día a día en la ciudad. Y para terminar el marco personal, si yo quise venir voluntariamente a vivir a San Luis Potosí, es porque me gustaba San Luis Potosí, ¿no? ¿Quién era? No era Amado Nervo que decía de dónde son las gaviotas del pedregal en el que nacen o de los cielos que vuelan. Pues yo me vine aquí no como pedregal, sino como cielos para volar y dije, bueno, pues es una ciudad buena, agradable, segura. La gente, hasta que se abre, pues empieza a tomarte en cuenta, te puedes integrar bien, puedes trabajar. Estoy hablando hace 23, 25 años. Cuando veo que empieza a haber un proceso de deterioro de estas condiciones, pues digo, ah, caray,
¿Qué está pasando? ¿Qué cambia? ¿Qué es lo que hace que vayamos para atrás como los cangrejos en vez de ir para adelante? Bueno, si vine a la ciudad de San Luis porque por motivaciones, diría, personales, pues ahora quiero ser candidato de la alcaldía por motivaciones personales. Quiero tratar de resolver el espacio urbano en el que se desenvuelve mi familia y me desenvuelvo yo. Y con ello, pues los compañeros ciudadanos, porque si no, no tendría sentido el concepto de ciudadanía, ¿no? O sea, si yo vivo en una ciudad, nos decían los griegos, la polis, bueno, pues todos tenemos que hacer política por definición. Entonces el ciudadano es político por el simple hecho de vivir en la polis. Y entonces todos tenemos que buscar la conjunción de intereses si vivimos en una ciudad. ¿Cuál es la conjunción de intereses? El plano político, el delincuente en turno, en la candidatura específica, en el puesto tal. No, la calidad de vida de la ciudad, ¿no? Nuestros servicios, nuestras oportunidades, porque aquí somos muy igualitarios en la capacidad de detectar la oportunidad, pero absolutamente desiguales a la hora de trabajar las condiciones para tratar de operar la oportunidad. Si no, no hay igualdad de condiciones, y eso hay que resolverlo. Y si no hay igualdad de condiciones, vamos a vivir en una ciudad clasista, xenófoba, porque racista, y que francamente no es muy agradable acercarse a una ciudad así, ¿sí? En donde lo que vale es cómo te apellidas y no lo que vale es tu carácter propio de ciudadano. Y aquí 12, 15 familias pues se han hecho de la ciudad, la han tomado por asalto, es una suerte de botín, y no me gusta a mí que me usen de botín, ni a mí, ni a mis hijos, ni a la pareja que pueda tener, ni a nadie. Y si estoy dando clases y estoy enseñando la libertad humana y estoy enseñando la capacidad que tiene el hombre de organizarse arbitrariamente en instituciones y las funciones de esas instituciones, cómo son funcionales al principio y cómo se van pervirtiendo, pues la consecuencia de la clase, la consecuencia de mi trabajo, la consecuencia de lo que yo escogí para sobrevivir en el mundo, pues se tiene que dar también en el plano del ejemplo. Ya. Entonces, en ese sentido es que yo me ubico en la ciudad de San Luis Potosí, y en ese sentido digo, como no creo en las ciudades muertas, pues hay que darle vida a la ciudad. ¿Con qué? ¿O con quién? Pues primero, con una capacidad de proposición que sea noble y que sea invitando a la ciudadanía para trabajar, no en un discurso hueco, sino en la realidad, y para eso hay que articular programa y articular organización. Y dos, esa misma ciudadanía, que hay gente valiosísima, entre otros los tengo aquí enfrente, y no es justo que no tengan oportunidad de meter las manos en el espacio que habitan. Está fácil. O sea, decir, si en el año 35.000 antes de Cristo el Cromañón tenía la capacidad de organizarse para ir a cazar mamuts, y decían, hoy vamos por el mamut, mañana vamos por el oso de la caverna, mañana vamos por esto, aquello de más allá, y definían su universo en base a lo que veían, y ahí entraba el chamán y decía, vamos a trabajar aquí, porque hasta allá ese es el límite de nuestro universo. ¿Cuál es el límite de nuestro universo? La imagen de San Antonio, Texas, ahí enfrente de donde está el pobre Benito Juárez, al que encamisamos con concreto. O sea, tanto respeto le tenemos a nuestros héroes que nos dieron patria, que a Juárez lo metemos debajo de una bola de puentes, y para tener una imagen so new, so diferente de la ciudad de San Luis Potosí, en plan de San Antonio. Ese es mi arquetipo. Yo quiero ser gringo. Yo no quiero ser gringo, porque si no me iría a Estados Unidos a vivir. Me dan chamba. Mejor que aquí, por cierto. Pero yo digo, la lucha la haces en tu espacio. Porque, pues mejor que se vayan ellos, ¿no? O sea, porque te dicen, bueno, es que si no estás de acuerdo, la puerta está abierta. Exacto, para ti. Entonces, mejor que se vayan estos señores Peñas Nietos, Salinas, Calderones genocidas, toda esta saga maravillosa zoológica que tenemos como carácter político, que se larguen de nuestro país. Yo creo que estaría bien.
Santana lo hacía, Porfirio Díaz lo hizo, ¿por qué no ellos? No, que nos ayuden un poquito. Bueno, entonces participo de la idea de que la lucha la tienes que hacer en el ámbito de actuación en el que te encuentras y no agarrar y decir, me escapo. Yo estudié en el extranjero, sí, porque no habían los espacios temáticos que yo quería estudiar en mi país. Un país en donde llegó un punto en el cual estudiar historia pues llegaba a ser hasta subversivo, ¿no? Ustedes lo vieron con Fox, Calderón, pues hasta las quitaron de los planes de estudio. El civismo es burgués, compañero, o sea, poder vivir cara con cara, puerta con puerta, calle con el vecino, sin estarte matando con él, parece que es una violación del derecho humano, ¿no? Cuando debemos entender que los vecinos somos vecinos pues porque estamos precisamente puerta con puerta y nos tenemos que ayudar, no tenemos que andar haciéndola de soplones para la policía, de él es terrorista, mátenlo, oye, espérame, es mi papá, es mi hijo, ¿yo por qué la tengo que hacer soplón del Estado? Yo voy a proteger a mi hijo, por muy ladrón que sea, por muy asesino que sea, va contra natura. Aquí nos dicen, no, primero es la convivencia social, pero te divido antes de que haya esa convivencia social. Bueno, en el plano laboral, pues me metí a estudiar historia y antropología porque me parece que es fundamental tratar, como decía cada compañero, de conocernos como seres humanos, como individuos, cómo nos comportamos. Por eso me especialicé en sistema de creencias, en plantas, chamanismo y estados de conciencia, es decir, en el plano en donde el hombre construye originalidad. Porque si ustedes lo ven desde la prehistoria, hemos avanzado gracias a que hay individuos que se dan la molestia de pensar. Y pensar es una construcción abstracta, y construir abstracción es crear teoría. Entonces, empezamos a construir teoría a partir de lo que tenemos contextualmente. A mí me dicen, México es una democracia. Yo te digo que no. ¿Por qué? Porque contextualmente, en el plano del pragmatismo, de la realidad, vemos que es todo lo contrario. Estaban hablando del INE. Es una institución democrática, pues en los libros sí. Es decir, en el plano referencial, somos unas chuchas cuereras. Ahora, en el plano de la realidad pragmática, no hay por dónde agarrarnos. Ahí sí, está cabrón. Entonces, bueno, tenemos que cambiar esto. Le tenemos que dar la vuelta a ese asunto. A este asunto de que somos un país de teoría, de referencia, pero no somos un país de consecuencia real en términos positivos. ¿Sí? Entendiendo lo de positivo como en el siglo XIX se entendía el positivismo, el complejo del todo, ¿no? Nosotros tenemos, que decía Hegel, nosotros necesitamos funcionar como un todo y el sistema nos divide permanentemente y entramos al juego de los sistemas. Yo estaba viendo la experiencia que están viviendo ahora en España con Podemos, este grupo que formalmente pareciera que tiene el mismo camino que hubiera sido Morena, primero como movimiento social y después que termina como partido político. Me gusta esa capacidad que tienen de decir, sí se puede, vamos para adelante, vamos a trabajar, si hay problemas, pues veremos cómo lo resolvemos. Y eso, desde hace mucho tiempo, entra dentro de la filosofía personal de este señor, de Joaquín. Voy a empezar a hablar como el César en tercera persona, digo, para tener más categoría. Bueno, el plano profesional es ese. Aquí fundamos la Escuela de Educación Superior en Ciencias Históricas y Antropológicas, con 2 carreras, Ciencias Históricas, la otra Ciencias Antropológicas.